puedan checar todo. Pues hemos estado orando toda esta semana por Paco Vitrón, que le encontraron una vena tapada, una arteria tapada al 99%. El mismo doctor dice, no sé cómo permaneció vivo toda la semana pasada. Pues sabemos que es en respuesta a la oración, ¿verdad? Y lo hemos estado levantando en oración, ya lo operaron y estamos orando para que tenga una recuperación completa y total, ¿verdad? Como se oró en la mañana ahora. Bien, vamos a entrar al tema de Daniel, las profecías de Daniel, las 70 semanas. Y vamos a hacer una oración. Padre, yo quiero poner ante tu presencia a toda persona que aquí se encuentra, Señor, a toda familia, y pedirte que tú les bendigas, que nos des entendimiento, comprensión, revelación. A mí, Señor, que me dé las palabras adecuadas para explicar claramente esta enseñanza y que la gente la pueda entender y pueda ser de bendición y de edificación para cada uno de los que estamos aquí. Sé, Señor, que esta es una de las enseñanzas más complejas en la palabra, pero también, Señor, que tú a través de tu Espíritu Santo nos das entendimiento, comprensión y revelación. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, fíjese, a pesar de la infidelidad de Israel, que le falló tanto a Dios, igual que nosotros, ¿no? Dios siempre manifestó su misericordia a esa nación y le permitió que se levantaran hombres que intercedieran por la nación. Tal es el caso de personas como Moisés, como Daniel, ¿no? Y fíjense, cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia conquistó Jerusalén en el año 606, que Dios le había avisado mucho a Israel de que iba a ser atacada y que iban a ser llevados esclavos porque se habían rebelado contra Dios, ¿no? Y en ese año, el 606 antes de Cristo, el rey Nabucodonosor del imperio babilónico, el imperio más glorioso de la antigüedad, conquistó Jerusalén y volvió a su país con un grupo de cautivos. Lo dice Daniel 1, 3 y 4. Entre ellos un joven llamado Daniel y muchos otros jóvenes más, ¿no? Y fue llevado cautivo. Y Daniel era un hombre de oración y su oración e intercesión por el pueblo eran constantes por su nación, pero además conocía los tiempos. Esto era importante, él era entendido en los tiempos en que vivía su nación. Fíjense, dice en Daniel 9:2, en el año primero de su reinado, está hablando Daniel del reinado del rey Nabucodonosor, yo, Daniel, miré atentamente en los libros, o sea, en los rollos, los pergaminos de la Biblia, ¿verdad?, el número de los años que habló el Señor al profeta Jeremías. Dios había hablado antes al profeta Jeremías y el profeta Jeremías dijo que iba a durar 70 años la esclavitud de los israelitas en Babilonia. Dice el profeta que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y fíjense, con tanta anticipación, y fue exactamente como se cumplió en la ciudad de Jerusalén, fue toda quemada, fue toda destruida, derribados los muros, no quedó nada, ¿no? Y fíjense, vamos a hablar de Daniel, el profeta de Dios. En el año 538 antes de Cristo, Daniel, estando en oración, ¿verdad?, como lo dice Daniel 9, 20 y 21, estaba pidiéndole al Señor y clamando a Dios por la liberación de su pueblo, porque sabía que ya faltaba poco tiempo para que su pueblo regresara de la cautividad. Siempre estuvo orando. Cuando faltaban apenas 2 años para que se cumplieran los 70 años de cautiverio profetizados por Jeremías, como dice en Jeremías 25:11, el arcángel Gabriel se le presentó con un mensaje importantísimo de parte de Dios. Y fíjense que Daniel quedó petrificado, cayó desmayado al ver al arcángel Gabriel. Nosotros estamos acostumbrados a ver las representaciones de los artistas de la Edad Media que ponen a los ángeles, ¿no?, unos querubincitos, bichis, ¿no?, con alitas, y no es así. Un ángel como este arcángel, imagínenselo, entre 3 y 5 metros de altura y es puro fuego todo el cuerpo, ¿no? Impresionante. Pues Daniel se desmayó y yo creo que a cualquiera de nosotros nos hubiera pasado algo parecido, ¿no? Imagínense, si se le parece el arcángel Gabriel, ¿no?, enviado por el Señor con un importantísimo mensaje, y dice Daniel, habla sobre esto en Daniel 9, 22 y 23, y me hizo entender y habló conmigo, ¿no?, diciendo: Daniel,
ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Te voy a dar sabiduría y entendimiento de parte de Dios. Al principio de tus ruegos o de tus oraciones fue dada la orden de que yo viniera. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Ve el recado que le trae de parte de Dios. Entiende pues la orden y entiende la visión, ¿verdad? Porque eso le está revelando, hablándole de una visión para el futuro. El arcángel Gabriel le dio a Daniel una revelación profética de parte de Dios conocida como las 70 semanas. Dice en Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre el pueblo de Israel y sobre tu santa ciudad, la de Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. A lo mejor todas estas palabritas nos parecen un poco complicadas, pero las vamos a analizar cada una de ellas. Fíjense, Gabriel le dijo a Daniel 6 cosas clave que deberían de ocurrir con relación a Israel. Número 1, deberá terminar la prevaricación. Esto nos habla de acabar con la desobediencia de Israel a lo mandado por Dios. Ellos, fíjense, desde que salieron de Egipto, los egipcios adoraban al buey Apis y ellos empezaron a adorar un becerro de oro. Y toda esa idolatría es prevaricación para Dios. Así de grave es ese pecado, ¿no? En segundo lugar, le dijo que se iba a poner fin al pecado. Esto debido al rechazo de la ley de Dios por parte del pueblo. Y también como iniquidad. La iniquidad es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Así que habemos muchos aquí que hemos ido y estamos en pecado de iniquidad, ¿no? Ahora, en tercer lugar, se expiará la iniquidad. La iniquidad como tal es injusticia también. Es la condición de no ser recto. La iniquidad fue vencida por la sangre de Cristo en la cruz y un día llevará a Israel al arrepentimiento, al perdón de pecados y a la vida eterna, como dice en Romanos 11, 25 al 27, ahí lo pueden leer, y en Zacarías 12:10. Vamos a ver algo de esto también al rato. En cuarto lugar, se traerá una justicia perdurable. Es una justicia eterna que será establecida en Jerusalén, porque Cristo va a gobernar en la ciudad de Jerusalén por 1000 años. Y después de 6000 años de gobiernos injustos, va a haber un gobierno de 1000 años de Jesús, ¿no? Ahora, en quinta, se sellará la visión y la profecía. Esto significa que Dios pone su sello inamovible y que lo declarado por Él tendrá un cabal cumplimiento. Todo lo que Dios dice se cumple tal como está escrito. Fíjense, de hecho, el libro de Daniel es el único libro que tiene fechas sobre el Domingo de Ramos, sobre la muerte del Señor. Van a ver la fecha exacta de todo eso. Y dada 500 y tantos años antes, 550 años antes de Cristo. Imagínense, ¿no? Nada más que viene presentada un poco complicada para que no cualquiera nomás la esté buscando, sino hay que estudiarla como viene ahí, ¿no? Ahorita lo van a ver ustedes todo esto. La sexta, se ungirá el Santo de los Santos. La palabra hebrea es Kodesh, Kodashim, que significa tanto el lugar santísimo como el sumo sacerdote. Y Dios regresará a morar en medio de su pueblo, allí en Jerusalén, en el templo. Ahora, vamos a hablar de las 70 semanas. ¿Qué significan esas 70 semanas? La palabra hebrea para semanas es Shavuim, que es el plural de Shawa, que es semana. Así que lo podríamos traducir por un grupo de 7, 70 semanas. Y aquí cada semana está hablando de 7 años, lo van a ver. Primero 7 semanas, luego 62 semanas y luego una semana. Ahorita lo vamos a ver. Dice, le dijo el arcángel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, parece que la ciudad de Jerusalén fue destruida, desde la orden para edificar la ciudad hasta el Mesías príncipe, que es la venida de Jesús, habrá 7 semanas y 62 semanas. Fíjense, también eso nos habla de que Jesús es el Mesías, porque las fechas salen exactas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En el tiempo de Nehemías fue tiempos de mucho peligro, estaba expuesta la vida de Nehemías y de todos los judíos que estaban ahí tratando de reconstruir el muro de la ciudad y todo. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías.
62 semanas después. O sea, a Jesús, que ya había nacido, se le quitará la vida, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Aquí está hablando de un gobernante romano. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, o sea, otros 7 años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. La muchedumbre es que va a haber mucho pecado y mucha abominación y muchas cosas terribles. Entonces va a venir el desolador. Aquí está hablando del anticristo que va a venir en el futuro. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea que el anticristo también será juzgado. Ahora, en los versículos anteriores se presentan 3 tiempos o periodos para los 490 años, así que esas 70 semanas se dividen en 3 periodos específicos. Primero, 7 semanas, que son 49 años, ¿no? Y como sabemos, 7 por 7, 49, ¿no? Si fue a la primaria, debe saberla. Si no fue a la primaria, pues créame aquí y pregúntele a alguien que sepa de matemáticas, ¿no? La segunda es 62 semanas, que son 434 años, cada semana de 7 años. Y la tercera, una semana de 7 años, ¿no? Y vienen muchas confirmaciones en la Biblia de así, sobre todo de la última semana. La divide en 2 partes, que dice que va a durar 7 años la tribulación, y eso una semana. Ahora, en el periodo de 7 semanas, que son 49 años, el primer periodo, Jerusalén fue reedificada en tiempos angustiosos. Los judíos peligraban al construirla, fueron amenazados de muerte, y esto tuvo su cumplimiento conforme a la profecía, y fue atestiguado y relatado por Esdras. En el libro de Esdras viene en los primeros capítulos, y también en el libro de Nehemías, cómo fue la reconstrucción de Jerusalén. Ahora, 2 años más tarde de la conversación de Gabriel con Daniel, Ciro, rey de Persia, cumpliendo con la profecía de Isaías, conquistó Babilonia y acabó con el imperio caldeo. Fíjese, la Biblia hablaba a través del profeta Isaías que iba a caer el imperio babilónico, ¿no? Y que el rey iba a ser Ciro. Fíjese, muchos años antes de que naciera Ciro, profetizó eso la Biblia, de que Ciro iba a conquistar. Desde el libro de Isaías conquistó Babilonia, y Babilonia era una ciudad impenetrable para los tiempos antiguos. Imagínense, tenía una muralla que rodeaba la ciudad de 90 metros de altura y tan ancha que en medio podía correr una carroza con 4 caballos, ¿no? Y así, imagínense lo alto de 90 metros, hasta se marea uno de ver para abajo, ¿no? Y ese tamaño era y la conquistaron, esa ciudad la conquistó Ciro, el rey de Persia. El primer imperio mundial fue Babilonia con Nabucodonosor, el segundo fue el imperio medo-persa, y Ciro, el rey de Persia, fue el que la conquistó. Ahí estaban unidos tanto los persas como los medos, por eso es el imperio medo-persa. Cumpliendo con la profecía de Isaías, conquistó Babilonia y acabó con el imperio caldeo. Así también le decían a los babilonios, los caldeos. Y especialmente los caldeos eran los sacerdotes, los líderes de Babilonia, de los persas. Ven lo que dice Isaías 45, 1, 5 y 6. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro. Fíjese, muchos años antes de que naciera, hasta el nombre de él viene en la Biblia. Al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él. Así como con Nabucodonosor, Dios le dio todas las naciones que él conquistó en un tiempo para castigar a los pueblos que se rebelaron contra él, para castigar al pueblo de Israel. También como Babilonia cometió muchas abominaciones, fue castigada y para ello utilizó a Ciro del imperio medo-persa, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, le dice a Ciro. Ciro no sabía que el Señor era el Dios verdadero, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, del este al oeste, que no hay más que yo el Señor, y ninguno más que yo. O sea que el Señor es el mero mero para nosotros los mexicanos, ¿no? Ahora, en el año 536 Ciro dio la orden para empezar a construir el templo en Jerusalén. Esto viene en el libro de Esdras, capítulo 1, versos 1 al 3. Ahí tienen todas las citas para que le investiguen. Si le investigan como yo le investigué, en unas 20 horas van a tener toda esa información muy clara, ¿no?
Pero esa no fue la orden para restaurar y edificar Jerusalén, la ciudad. Pero yo se lo estoy dando en fíjense, en menos de una hora. Esa orden y consecuentemente el inicio de las 70 semanas la dio el rey Artajerjes Longímano, rey de Persia. Se la dio a Nehemías. Nehemías era su copero, ¿no? El copero del rey. O sea, el copero era el que probaba el vino del rey antes de que el rey lo bebiera, para que no le dieran envenenado el vino, ¿no? Y el copero tenía que lavarse muy bien los dientes, ¿no? Y si el copero se moría, pues ya el rey ya no probaba el vino, porque decía que estaba envenenado. Así que imagínense, cada vez que lo bebía, dice, ojalá nadie lo haya envenenado, ¿verdad? Porque entonces era el copero del rey, Nehemías. Y Nehemías se acercó un día con el rey porque le relató su hermano Hananías que Jerusalén estaba destruida y que vivían en una pobreza y en una situación terrible. Y entonces él fue a ver al rey y le pidió gracia al Señor, oró antes. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, aunque no se ve, ahí andaba. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás?, le dice el rey. Y agradó al rey enviarme, fíjense, después de que yo le señalé un tiempo, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. O sea, la mano de Dios es la que inclina el corazón del rey y de los gobernantes para lo que él quiere. Por eso tenemos que orar por nuestros gobernantes. Es aún un gobernante impío como ese, que no era creyente, obedeció al Señor. Así que el decreto para restaurar y edificar Jerusalén fue dado a Nehemías, fíjese, el 5 de marzo del año 444 antes de Cristo. Esa es la fecha que tenemos nosotros, sabemos que ahí empieza. Y aquí inician los 490 años o las 70 semanas. Fíjese, inician exactamente el 5 de marzo del año 444 antes de Cristo. Dice ahí en Daniel 9:25, sabe pues, le está hablando el arcángel Gabriel, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta la venida de Jesús, habrán 7 semanas y 62 semanas. ¿Por qué la Biblia lo pone así como complicado? Para que no cualquiera lo pueda entender tan fácil. Pero si usted le echa cálculos y ve todos los detalles, y sale perfectamente claro hasta la fecha del Domingo de Ramos que Jesús entró a Jerusalén, ahorita lo van a ver, y el día de la muerte del Señor también. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí empieza a hablar del tiempo de Nehemías, ¿no? Ahora, ¿quién es el Mesías príncipe? Es Jesucristo. Y en el momento exacto del cumplimiento de ese tiempo fue cuando Jesús se mostró como el Mesías esperado a los judíos y que fue rechazado. Por ello Jesús se lamentó, no por él, sino por los israelitas, los judíos. Ven lo que dice la escritura ahí en el Evangelio de San Lucas, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella el Señor Jesús, diciendo, oh, si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Él está ahí en el monte de los olivos hablando, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado. Le pusieron sitio a toda la ciudad de Jerusalén, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, al pueblo que estaba ahí, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Fíjese, dice, no dejarán sobre ti piedra sobre piedra. Por ejemplo, las piedras del templo. Las piedras del templo eran labradas, ahí no se puso nada de mezcla. Así que estaban perfectamente talladas para que una encajara junto a la otra y no se movieran. Y dice, y va a venir esa destrucción porque no conociste el tiempo de tu visitación. Y acuérdense que cuando Pilato habló con el pueblo de Israel y dice, ¿y qué haré de Jesús llamado el Cristo? Porque lo iban a crucificar. No, dice, crucifícalo, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dice, el pueblo de Israel se echó una maldición y Satanás, ¿saben qué? Está totalmente atento para aprovechar cualquier maldición para destruir a la gente. Entonces estaba esa maldición en el año 33, me he dicho, en el año 70
los romanos atacaron a Israel, a Jerusalén. ¿Por qué? Porque los judíos se rebelaron contra el dominio romano. Y fíjense, ese era el tiempo de la Pascua. En el tiempo de la Pascua llegaban a juntarse hasta 1 millón de personas ahí en Jerusalén, que normalmente tendría 200,000, pero llegaron a juntarse más de 1 millón de personas. Así que imagínense, cuando estaba el 1 millón de personas, atacan los romanos, ¿no? Y vean, ese fue el día de la manifestación del Mesías Príncipe, el Domingo de Ramos, ¿no? Fue el 10 de Nisan, o sea, el 30 de marzo del año 33 después de Cristo. Fíjense, sale perfecto en la Biblia. El 30 de marzo del año 33 después de Cristo fue el Domingo de Ramos. Fíjense, comúnmente llamado Domingo de Ramos. Y se cumplían las 7 semanas de años por una parte y 62 semanas por la otra. O sea, ahí estaba el cumplimiento de las primeras 69 semanas, a esa fecha de la entrada de Jesús y la muerte de Jesús, que fue unos días después. Fue 4 días después, porque acuérdense que el día judío empieza el jueves de la noche nuestro. Bueno, empieza en la tarde y la segunda mañana. A las 6 de la tarde del día anterior empieza el día judío. O sea, el viernes, que nosotros le llamamos el Viernes Santo, empezó el jueves, que nosotros conocemos como Jueves Santo, a las 6 de la tarde. Porque el judío cuentan los días, primero una tarde y luego la mañana. Eso lo ven desde el libro de Génesis, ahí viene constantemente. Y se cumplían las 7 semanas de años y 62 semanas por otra, el Domingo de Ramos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Gabriel hace una diferenciación de 2 periodos de tiempo? Las 7 semanas son 49 años, 7 por 7, 49. Si usted estuvo en la primaria, va a saber que así es, ¿no? Si no, pregúntele a alguien que se haya estudiado en la primaria, ¿no? En esos 49 años se levantaron la plaza y el muro de Jerusalén. Y fueron tiempos especialmente angustiosos, fueron muy atacados los judíos que estaban construyendo la ciudad. Y al término de esas 7 semanas empezaron las 62 semanas. Acuérdense, 62 semanas de 7 años cada una, atravesando todo el periodo intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y llevándonos hasta el Mesías Príncipe, hasta el tiempo de Jesús, que se manifestó triunfante en Jerusalén, exactamente a los 434 años, 62 por 7, ¿no? Ahora, y vean lo que sucedió el Domingo de Ramos. Dice ahí el Evangelio de San Lucas. Lucas es el único gentil que escribió en la Biblia, el único que no era judío. Y escribió el Evangelio de San Lucas. Y él relata las cosas con mucho detalle. Fíjese, hasta el libro cómo empieza, dice: oh excelentísimo Teófilo, parece que era un personaje del gobierno. Te voy a relatar todas las cosas desde su origen, y empieza a hablar. Yo creo que para eso él investigó con María, con los demás apóstoles y con todo, y es muy preciso en toda su información. Lucas, ¿no? Era un médico. Los médicos así son muy detallistas en muchas cosas, todos. Bueno, casi todos, como el doctor Salgado y su esposa, ¿no? Entonces, dice, cuando ya llegaban cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. El Domingo de Ramos. Y 4 días después estaban diciendo que lo crucificaran, ¿no? Tremendos, ¿cómo somos la gente? Ahora, para ese periodo de tiempo, el arcángel Gabriel le dice a Daniel, le enfatiza 2 cosas. Una es la reconstrucción de Jerusalén, que fue al principio en la primera semana, las primeras semanas, los primeros 49 años, las primeras 7 semanas. Y luego la manifestación mesiánica de Jesús de Nazaret, 62 semanas después. O sea, en total fueron 69 semanas, que son 483 años. Exactamente, por eso tenemos la fecha, ¿no? Que equivalen a 483 años. Estos son los años que ya transcurrieron para Judá y para Jerusalén. Así que tengamos claro lo siguiente: de los 490 años, o sea, de las 70 semanas, Shavuim, hasta el momento, ya se cumplieron 483 años, hasta el nacimiento y la muerte de Jesús. Digo, hasta la manifestación de Jesús y su muerte. Ahora, Gabriel le había dicho a Daniel, ¿sabe pues y entiende
que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y así lo presento un poco complicado, le digo, para que solo el que busque y se meta, y como ahorita nos metimos aquí, van a verlo ustedes que sale perfecto, ¿no? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así sucedió en tiempo de Nehemías. Ahora vamos a hablar de las 70 semanas de años, Shabuim, viene en el hebreo, que son años lunares, no solares. También aquí se complica más la cosa. Los años lunares, fíjese, son de 360 días. Los años solares son de 365 días y cachito. Ahorita lo vamos a ver. Dice, el calendario judío se basa en años lunares de 360 días, no como nosotros con años solares de 365 días. ¿No? Así es, aquí está un calendario judío, ¿no? Ahora, para ver cómo encaja a la perfección el tiempo transcurrido del cumplimiento de esas 70 semanas, Shabuim, hagamos un cálculo sencillo. Mira, ahí está, el cálculo sencillo. Desde el 5 de marzo del... Sí, está sencillo, nomás póngale mucha atención. Desde el 5 de marzo del 444 a.C., si usted tiene un lápiz y saca cuentas, va a ver que sale perfecto. Fecha de la orden dada para reconstruir Jerusalén, hasta la manifestación del Mesías príncipe, el 30 de marzo del año 33 después de Cristo. Es decir, el 10 de Nisan en el calendario judío. Vemos que pasaron 173.880 días. Además hay que tener en cuenta, al calcular la duración en años, que entre la fecha antes de Cristo y después de Cristo es solo un año, no 2, ya que el año 0 no existe. Entonces todo eso hay que tomar en cuenta, si no, no le salen las cuentas. Ahí está la cronología de los primeros 483 años lunares, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, que es el 5 de marzo del 44, hasta Jesucristo, el 30 de marzo del año 33. Fíjense, es el primero de Nisan del año 20 de Artajerjes, cuando vino la orden, la entrada triunfal, el 10 de Nisan, domingo de Ramos, ¿no? Son 69 semanas de años, o sea, 483 años lunares. ¿Qué es lo que dice Eclesiastés 8:5? Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, ¿no? Ahora, recapitulando, todavía para que le quede más claro, ¿eh? Algunos se ríen, como que no lo ven tan claro. Bueno, es que hay que echarle pensamiento, no nomás es así, ¿no? Recapitulando, desde el 5 de marzo del 444 a.C. hasta el 33 después de Cristo pasan 476 años de 365 días cada año, o sea, los años solares, que son los nuestros, que hacen un total de 173.855 días. El año solar es de 365 días más 5 horas más 48 minutos y segundos también, ¿eh? Tiene todo eso. Ese es el año solar. Por eso hay un año bisiesto cada 4 años, porque esto nos va a dar otros días más, ¿verdad? Con las horas y los minutos. Esto nos lleva a añadir 25 días que hay entre el 5 de marzo del año 33 después de Cristo al 30 de marzo del 33 después de Cristo. Hay que añadirle esos días. El domingo de Ramos, día de la entrada triunfal de Jerusalén. Ahora, son 173.855 más 25, da 173.880 días. Ahora, si se dividen esos días por el equivalente a los días de un año lunar, que es de 360 días, se tienen 483 años, que son 173.880 días, entre 360 días con 483 años lunares. Estas son las 69 semanas. Si le echa cuentas, le salen, ¿eh? Pero hay que echarle cuentas. Aquí hay una verificación. Fíjense, 444 antes de Cristo al 33, todo esto lo tienen ustedes en una hojita anexa. Son 476 años solares, uno antes de Cristo, al primero después de Cristo, solo un año. 476 años por 365.000 y cacho, ¿no? Dan 173.855 días, ¿no? Con los días y los segundos de diferencia que hay en cada año entre el año solar y el año lunar. Más días
Entre el 5 de marzo y el 30 de marzo son 25 días. Todos esos cálculos equivalen a 25 días. Todos los metemos ahí y ya salen 173.880 días. Ahora, dice en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El Señor nos da exactamente los tiempos para cada cosa. Ahí está el arcángel Gabriel hablando con Daniel. Ahora, como los 6 puntos mencionados por Gabriel, no se han cumplido sobre Israel todos los puntos, podemos asegurar que la última semana de años tampoco se ha cumplido. Así que consideremos que la muerte del Mesías, unos días después de la entrada triunfal de Jerusalén, 4 días y medio, 5, y la destrucción del templo 40 años después, son hechos no contemplados en el contexto de las 70 semanas, ¿no? No viene en el texto de lo que el ángel le dio, nomás habla del hecho, pero no lo cuentan en las semanas, porque es unos días nomás de diferencia. Vean lo que dice Daniel 9:26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, o sea, se la van a quitar los romanos, por instigación del pueblo judío, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ¿no? Este es un príncipe romano, ¿no? Destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hubo una guerra tremenda en ese tiempo. Le digo que había 1 millón de judíos en Jerusalén. Vean, el verso 26 menciona el pueblo de un príncipe que ha de venir, el cual destruirá la ciudad y el santuario. Son los romanos. Ahora, en el año 68 después de Cristo, el emperador de Roma era Tito Flavio Vespasiano. Su hijo fue el príncipe Tito. Ese es el príncipe que ha de venir, Tito. En el año 70 después de Cristo destruyó Jerusalén. Al sofocar una rebelión de los judíos, destruyó Jerusalén y el templo hasta que no quedó piedra sobre piedra, tal como lo predijo Jesús en Lucas 21:5-6. Ahora, ¿por qué no quedó piedra sobre piedra? Porque fíjense, el templo estaba por dentro todo recubierto en oro, especialmente el lugar santísimo. Y con un soldado romano quemó ahí, y el mismo príncipe no quería que eso pasara, pero lo quemaron en el lugar, el oro se derritió, y como acuérdense, las piedras no estaban unidas con mezcla, las piedras del templo, el oro se coló, y los soldados romanos, para sacar el oro, levantaron todas las piedras del templo, no quedó ninguna piedra sin levantar, ¿no? Por la ambición de los soldados romanos, destruyeron todo, ¿no? Porque querían sacar el oro, aunque sea raspadito, lo que sea, ¿no? Eso viene en Lucas 21:5-6, es una profecía, está hablando 70 años antes de que eso sucediera. Ahora, la destrucción fue total, se cumplió lo profetizado por Jesús en el Monte de los Olivos antes de ir a la cruz, casi 40 años antes. Vean lo que dijo Jesús en Lucas 21:20, pero cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Así que Jerusalén fue sitiada por el general Vespasiano. Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, porque los romanos dominaban todo el mundo conocido en ese tiempo, así que dispersaron a los judíos por todos lados. Había alrededor de 1 millón de judíos en Jerusalén en el tiempo de la Pascua, mataron a 500,000 y al otro 500,000 se los llevaron de esclavos y los dispersaron por todos lados para que no volvieran a regresar a su tierra, ¿no? Dice, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, o sea, pisada, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora, muchos judíos morirían y serían llevados cautivos a todas las naciones hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Estos tiempos comenzaron con el restablecimiento del Estado de Israel, que fue en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense, las Naciones Unidas pidieron opinión de todos y votaron porque se restableciera el Estado de Israel por las matanzas que había hecho de judíos Hitler, ¿no? Entonces, se cumplió la profecía, Dios usó lo que sea, pero los judíos iban a regresar a su tierra, y es el único pueblo que casi 2000 años después de que fue dispersado, ha regresado a su país. Y además, el idioma hebreo, que era una lengua muerta, volvió a restablecerse como el lenguaje oficial de los israelitas, tal como lo dice la Biblia, que hasta el hebreo iba a ser restituido otra vez, ¿no? Ahora, en el versículo 26 de Daniel concluye así, y hasta el tiempo de la guerra durarán las devastaciones. Aquí está el príncipe Tito, el hijo de Vespasiano, ¿no? Dice, y el verso 27 inicia así, y por semanas confirmará el pacto con muchos.
Esto último ya es en la semana 70 y aquí está el anticristo, ¿no? Muchos años después, casi 2000 años después, o más de 2000 años. Dice, hay un gran lapso de tiempo entre los dos versículos, aproximadamente de 2000 años. Este es el tiempo de la iglesia que inició en Pentecostés y que posiblemente llegará hasta el arrebatamiento. O sea, miren, cuando Jesús murió, el Señor le puso pausa a las cosas, una pausa. Y ese fue el tiempo de la iglesia, el día de Pentecostés, 40 días después de la Pascua, o sea, de la muerte de Jesús, empezó el día de Pentecostés, empezó la iglesia cristiana, hasta ese tiempo. Entonces la iglesia cristiana está por 2000 años, más o menos, va a estar por 2000 años, y después de los 2000 años viene el arrebatamiento, el Señor se lleva a la iglesia al cielo, y vuelve a poner el clic y continúa la última semana de las 70 semanas. Bien, aquí está, miles de desaparecidos cuando viene el rapto de la iglesia, cuando son arrebatados los verdaderos creyentes. Dice en Daniel 9:27, y por otra semana, fíjense, el anticristo confirmará el pacto con muchos. Él va a hacer un pacto con el pueblo de Israel y va a ayudarles a reconstruir el templo de Jerusalén. Y ya que se reconstruye el templo de Jerusalén, fíjense, después de 3 años y medio de ofrecer sacrificios, como en la antigüedad, de ofrecer corderos en el templo de Jerusalén que va a ser reconstruido, el anticristo se va a meter al templo, se va a proclamar Dios, los judíos se voltean contra él y empieza una persecución contra los judíos que la de Hitler va a parecer un juego de niños. Nomás imagínense todo lo que le falta todavía sufrir a Israel para que se entreguen al Señor. Dice, a la mitad de la semana será el sacrificio y la ofrenda. Va a parar todo, el anticristo, y va a ponerse a perseguir a los judíos y a los cristianos que estén vivos en ese tiempo, que no hayan sido arrebatados. Ahora vamos a hablar del príncipe que ha de venir. Fíjense, cuando esa última semana de 7 años, confíense, un personaje hará un pacto con la mayoría de los judíos. Este es el anticristo. Es un príncipe que se levantará dentro del pueblo que destruyó la ciudad y el santuario, también llamado el desolador. Fíjense, él es un príncipe. Es el hijo de Vespasiano. Posiblemente pertenezca a la monarquía. Fíjense, cuando venga el anticristo también. En las venas de ese hombre estarían todas las sangres de los reyes de Europa. El siglo pasado, la reina Victoria de Inglaterra dijo que todos los gobernantes de Europa tenían la misma sangre que ella tenía, porque todos se casaban entre príncipes y entre reyes. Por eso había también muchos hemofílicos, porque estaban casados entre la realeza. O sea que toda la realeza de Europa en general tiene la misma sangre, o parte de la misma sangre, ¿no? Ahora ya están entrando algunos que no son de la realeza, ¿no? Como el príncipe Carlos, que se casó con Diana, y ahora el nuevo y todo. Pero hasta ese tiempo, fíjense, hasta esa generación, los que están ahorita, todos tienen, síguese, sangre de los reyes de Europa. Y tanto Tito en la antigüedad como el que pronto se levantará, el anticristo, tendrán en común cuna y rango real. Así que lo más probable es que el anticristo descienda de una de las monarquías de Europa, que están por todos lados, ¿no? Y son muchas ahora. Entonces, eso es lo más probable. A lo mejor yo me estoy equivocando en algo, pero le estoy sacando una conclusión y le estoy dando la argumentación. Ahora, el anticristo hará un pacto con los judíos para restaurar los sacrificios del templo por 1 semana. Fíjense, así se le dio, pero son 7 años. Pero a mediados de ese tiempo, a los 3 años y medio, romperá el pacto. Y esto de los 3 años y medio habla al final del libro de Daniel, de que son 7 años, habla también en el libro de Apocalipsis, vienen varias citas al respecto. Dice en Daniel 12:11, y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, o sea, va a ser quitado el sacrificio de los judíos que van a ofrecer corderos a Dios, hasta la abominación desoladora, es cuando el anticristo se proclame Dios en el templo de Jerusalén. Habrá 1290 días, o sea, 3 años y medio. Ahora, este personaje siniestro será el anticristo, que aparecerá en la última semana antes de la segunda venida de Cristo. A él lo pusimos. ¿Qué dice 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, antes de que venga el anticristo va a haber apostasía manifestada. La apostasía es los creyentes, los cristianos que se alejan de Cristo. Fíjese, por ejemplo, los Estados Unidos. Estados Unidos hasta el siglo pasado, principios de este siglo,
era un país cristiano. Ahora ya no se considera un país cristiano. Ahora ya es un país anticristiano. Fíjense, qué tremendo, pero así es. Hay muchos cristianos todavía, gracias a Dios, pero la mayoría como país ya no son cristianos. Los Estados Unidos, hay apostasía en Estados Unidos. Y en Europa llegó a ser un continente pues relativamente cristiano, ahora se han alejado de Dios totalmente. Apostasía también se ve, ahí está la apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, es el anticristo que se va a manifestar, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Fíjese, ahora en cualquier lugar de gobierno o algo, cuando habla uno de Dios les molesta, pero si se habla de Cristo, peor, no quieren que se mencione a Cristo. O sea, ya ese espíritu del anticristo ya está. Y les voy a dar 3 cosas para que puedan verlo mejor. Fíjese, una cosa es el anticristo. El anticristo es un personaje que va a venir y va a gobernar en el mundo. Otro es el espíritu del anticristo. Es el espíritu que opera ahora en todos los hijos de desobediencia. Es algo que se opone a Cristo, a que se mencione el nombre de Cristo. Ahora en los medios de comunicación hay oposición a que se mencione a Cristo. Eso es por el espíritu del anticristo. Y aparte dice la Biblia que hay muchos anticristos, viene en Primera de Juan. Los muchos anticristos se está hablando de tipos, que son como Nerón, que muchos lo consideraron el anticristo, a Hitler, algunos lo consideraron que iba a ser el anticristo, etcétera, etcétera. Pero nada más son tipos, porque también persiguieron a los creyentes, Nerón persiguió a los creyentes y muchos otros, ¿no? Se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ahora en las Naciones Unidas a Dios no se le toma en cuenta, ¿no? Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, y es el anticristo haciéndose pasar por Dios. Ahí es donde se proclama Dios en el templo de Jerusalén, y entonces los judíos se le voltean, ¿no? Tremendo. Ahora, esta influencia espiritual satánica ya está actuando en el mundo, aunque está restringida por el Espíritu Santo. Esa influencia. Vean lo que dice en 2 de Tesalonicenses 2, 6 al 8. Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Dice que es un misterio y es de iniquidad, de maldad. Solo que hay quien al presente lo detiene, para mí es el Espíritu Santo, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Cuándo va a ser quitado? Cuando él se lleve a la iglesia, a la presencia del Señor. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí está hablando del anticristo. Ahora fíjense, atrás de todo eso y del anticristo está Satanás, ¿no? Vean lo que dice 2 de Tesalonicenses 2, 9 al 11. Inicuo, está hablando del anticristo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es el que le va a dar entrada para que sea un gobernante mundial, que primero gobierne toda Europa y luego va a gobernar todo el mundo. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, va a hacer milagros. Y la gente que anda buscando milagros lo van a seguir. Así que no ande buscando señales, busque al autor de las señales, que es Dios, ¿no? Si anda buscando señales, va a caer en el engaño. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El que no quiso recibir el mensaje del Señor va a caer en el engaño. Ahora véanlo, hay mucha gente que ha caído en el engaño. Yo ya por lo menos he visto entre personas que se llamaron cristianos en un tiempo, que se casan con gurús y que hacen cosas de ese tipo, que un chamán y que a mí el chamán. Se me hacen tonterías, pero hay gente que lo hace, ¿no? Que es el espíritu del anticristo. Y ya cayeron en el engaño. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No quisieron recibir la verdad, bueno, más mentira entra a sus vidas y más engañados quedan, ¿no? Por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Al que no quiso recibir, cae en peor engaño. Fíjense, eso lo vemos también, por ejemplo, en el Antiguo Testamento con Faraón. Faraón, al ver los milagros que Dios hizo con el pueblo de Israel, dice que endureció su corazón al principio, en los primeros milagros. Y después dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Primero lo endureció para no reconocer a Dios y después Dios se lo endureció para que no se pueda convertir, porque él se lo buscó, ¿no? Qué tremendo. Ahora, después de 1900 años de exilio, los judíos regresaron a su tierra y se restableció el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Y pronto Dios va a volverse a Israel de nuevo y la nación se convertirá a su Mesías,
Claro que va a haber algunos que no se va a convertir. Cuando habla de nación está hablando de la mayoría, pero no necesariamente tienen que ser todos. Hay algunos que nunca van a reconocer al Señor. Dice en Romanos 11, 25 al 27, porque no quiero, está hablando el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Fíjense, ahora los israelitas se han endurecido en parte, no tanto de Dios, pero sí del conocimiento de Jesús, ¿no? Y no quieren recibirlo como su Mesías. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob de la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y van a ver aquí unos personajes que les van a predicar a los judíos. En este tiempo, la verdadera iglesia de Jesucristo, su remanente santo, que solo Dios conoce y conoce por nombre, estará lista para ser sacada de este planeta y llevada a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que dice 1 de Tesalonicenses 4, 14 al 17? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Son a los que no murieron eternamente, sino durmieron en Él porque siguen vivos espiritualmente. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, y eso nos puede pasar a nosotros, que podemos llegar hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, no vamos a morir, muchos de nosotros quizá físicamente, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. De los que están en sus tumbas, fíjense, los que murieron siendo creyentes son los primeros que van a resucitar. Por supuesto que el espíritu y el alma ya están en la presencia del Señor. Está hablando del cuerpo físico, como que Dios va a tomar algo del cuerpo físico, porque algunos pues, se lo comió algún tiburón o algún león o alguien, pero pues el Señor no tiene límites para nada, ¿no? Y así que el Señor va a tomar algo de lo físico de nosotros. Espero que de mí no tome el pelo, sino que tome otra cosa, ¿no? Dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivamos, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí nos recibe, Él recoge a su iglesia y luego viene a gobernar aquí en la tierra. Ahora vean esto, dice: cuando este suceso ocurra, el arrebatamiento o el rapto, el tiempo de la iglesia habrá llegado a su fin, y ahí quitamos la pausa. E inmediatamente reiniciará el tiempo para Israel y Jerusalén. Aquí entra la última semana, interrumpido por 2000 años más o menos, y se pondrá en marcha de nuevo por 7 años una shawah, y Dios enviará a 2 testigos que le predicarán a los judíos. ¿Cómo se van a convertir los judíos? Pues van a haber 2 testigos que les van a predicar a los judíos. Fíjense, vean lo que dice Apocalipsis 11, 3 y 4. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, 3 años y medio, vestidos de cilicio, ¿no? Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ahora, ¿quiénes son estos 2 testigos? ¿No? Son 2 personajes, fíjense, que fueron arrebatados al cielo sin morir. Hay muchos que dicen en muchos libros que he leído que es Moisés y que otro y que... Pero no, le voy a decir por qué no. Los únicos que fueron arrebatados al cielo sin morir son Enoc y Elías. Entonces por eso, para mí, ellos son los que van a venir. Y le voy a decir por qué. Porque después el anticristo los va a matar. Y él no puede matar a alguien que ya murió y que resucitó. A ese no se le puede matar. Se le puede matar solo al que nunca ha muerto, ¿no? Entonces... fueron arrebatados, estos 2 testigos son 2 personajes que fueron arrebatados al cielo sin morir, son Enoc y Elías. Y después de 3 años y medio de predicar, el anticristo los va a matar. Primero no va a poderlos matar, porque van a hacer milagros como Elías y como no, y no van a poder destruirlos, ¿no? Pero después de 3 años y medio, Dios va a permitir que mueran. Así que ahí vemos que todos los que están en la tierra, fuera de los que sean arrebatados en el último arrebatamiento, van a tener que morir, ¿no? Estos también mueren, ¿no? El anticristo los matará. Vean lo que dice Apocalipsis 11, 7 al 9. Cuando hayan acabado su testimonio de compartirle a la gente, la bestia, que es el anticristo, que sube del abismo, hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará.
Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ese es Jerusalén. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Fíjense, esto por años la iglesia no lo podía entender. ¿Cómo es que la gente va a ver el cuerpo de 2 personas que van a haber muerto en Jerusalén y los van a ver de todo el mundo? Dice, los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres. ¿Cómo? Ahora lo sabemos por la televisión. Vimos hasta la guerra de tormenta en el desierto como por televisión, ¿no? Entonces, estos van a aparecer por televisión y van a estar 3 días y medio filmados en televisión de que están muertos. Y el anticristo dando noticias y alegrándose que los pudo destruir, ¿no? Y que él es el más poderoso de todos, ¿no? Y no permitirán que sean sepultados por 3 días. Ahora, pero después de esos 3 días, Dios milagrosamente los resucitará y comenzarán juicios terribles en todo el mundo, juicios peores que todo lo anterior, ¿no? Los 3,5 años más de juicios, que es la gran tribulación, va a comenzar en ese momento. Dice en Apocalipsis 11, 11 y 13, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, dice Apocalipsis 11, y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Imagínense el anticristo y todos viendo en la televisión y de repente resucitan, se ponen un susto tremendo, ¿no? Y en aquella hora hubo un gran terremoto, ¿no? Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. No dicen más mujeres y niños, échenle 4 veces más. 28,000 o 30,000 muertos por el terremoto. Imagínense un terremoto, estamos hablando de un terremoto aquí de 9 grados, de más de 9 grados, ¿no? O 10 grados a lo mejor. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo, porque Dios nos reveló todo esto. Fíjense, Él nos ha revelado lo que viene en el futuro para que estemos con paz y tranquilidad cuando estas cosas sucedan. Ahora, después de esto, Jesucristo descenderá del cielo y el anticristo, que es la bestia, y su falso profeta reunirán un ejército para luchar contra él, pero serán vencidos y arrojados al lago de fuego. Fíjense, otra cosa que me llama la atención, ahí en Apocalipsis 20, 4, dice que las almas de los decapitados claman a Dios. Ahora, los únicos que decapitan, como ya se los dije hace poco, son los musulmanes. Así que es muy probable que el anticristo se una también con los musulmanes en un momento para perseguir a los judíos y a los cristianos, ¿no? Y va a haber cosas terribles, así que más vale irse en el primer arrebatamiento, no espere otra cosa, ¿no? Esté listo desde ahorita. Dice en Apocalipsis 19, 20, y la bestia fue apresada, o sea, el anticristo, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella, de la bestia, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Hizo señales y milagros y mucha gente lo siguieron al anticristo y habían adorado su imagen. El falso profeta hace que la gente adore la imagen, así como en la antigüedad adoraron la imagen de Nabucodonosor, pero 4 jóvenes no quisieron, ¿no? 3 jóvenes. Estos, dice, ellos tampoco, la gente que no lo haga, los que reciban la marca, fíjese, van a perderse por toda la eternidad, dice la Escritura. Así que no se deje marcar nunca, ¿no? Y al que no reciba la marca, lo van a decapitar, es lo más probable. Así que más vale decapitado, pero arriba, que con cabeza, pero abajo, ¿no? Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, fíjense, el anticristo y el falso profeta. Ahora, Israel se volverá a Dios y a su Mesías, fíjense. En Zacarías 12:10, en el Antiguo Testamento, 400 y tantos años antes de Cristo, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Fíjense, es una profecía, esto es un versículo mesiánico. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, hablando de Jesús. Y fíjese, y le preguntarán, dice Zacarías 3:6, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él le responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos, cuando fue crucificado el Señor, ¿no? En conclusión, finalmente
Y los judíos se van a convertir al Señor, ¿no? Finalmente la Nueva Jerusalén descenderá del cielo y ahí estarán Jesucristo y Dios el Padre. Vean lo que nos dice la Escritura. Está hablando el apóstol Juan en una visión que fue llevado al futuro y dice: y no vi en ella templo, en la Nueva Jerusalén, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. La gloria del Padre ilumina toda la ciudad y la lumbrera es Jesucristo, ¿no?, que alumbra todo también. Entonces, fíjese, nos da esta palabra de esperanza y de ánimo el Señor, ¿no? Vamos a orar. Padre, yo quiero poner delante de tu presencia esta enseñanza que hemos compartido en este día y te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos des entendimiento, revelación y comprensión de tu palabra, para que tu palabra, Señor, nos lleve a confiar en ti, Señor, sabiendo que tú estás al tanto de todo, Señor, y que tú nos has avisado de los acontecimientos que vendrán en el futuro, para que estemos preparados, para que no pensemos que tú has perdido el control de algo, porque a pesar de todo, todo está bajo tu control y todo solo se puede mover a donde tú lo permitas, Señor. Gracias porque nos amas, porque tienes un plan precioso para tu pueblo Israel y para tu pueblo cristiano. Gracias, Señor, por tu cuidado, protección, provisión y bendiciones inmerecidas, Señor, pero que recibimos con gratitud de tu mano. Yo alabo y bendigo tu nombre y te pido por cada persona que ha venido en este día, Señor, que tú pongas tu paz en su corazón y que puedan tener confianza en ti, y que todo esto que estamos leyendo nos lleve a desear vivir en santidad, así como Daniel se propuso en su corazón no contaminarse, porque sabía que estaba viviendo en una nación totalmente contaminada, y nosotros vivimos también en un mundo contaminado, y la única manera, Señor, de salir adelante es tomándonos de ti, confiando en ti, Señor, creyendo tu palabra y confiando en ti y en tu palabra. Gracias por tu amor, protección, por todas tus bendiciones. Yo alabo y bendigo tu santo nombre, Señor Jesús.